Listo, gracias a Dios estamos nuevamente en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 13, donde la última vez platicábamos que a partir del capítulo 13 comienza el ministerio privado de Jesús. Ya no es el ministerio hacia las multitudes, ahora es el ministerio y está enfocado hacia sus apóstoles. De los capítulos 13 al 17, vamos a entrar a una sección que se conoce como el discurso del aposento alto. Es decir, todo esto que Jesús dijo del 13 al 17, lo dijo en la última semana de su vida, justamente en la última cena. Los sinópticos no nos van a dar todo este material, solamente cuando tú lees qué pasó en ese tiempo, vamos, en la última cena es pues como una narración muy concreta, nos van a hablar de la traición de Judas y todo esto, pero ninguno de los sinópticos, y cuando me refiero a los sinópticos estamos entendiendo que me refiero a Mateo, a Marcos y a Lucas. Ninguno de los sinópticos nos van a dar todas las palabras que Jesús dijo ahí en el aposento alto. Entonces, este se conoce como el discurso del aposento alto, del capítulo 13 al capítulo 17. Son 4 capítulos, están llenos de teología muy densa. La vamos a ir viendo poco a poco. O también se conoce como el discurso de despedida, porque ya son las palabras finales que Jesús les va a dar a sus apóstoles antes de ir a la crucifixión y a la resurrección. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar en el capítulo 13, versículo 1. Antes de la celebración de qué fiesta? Era la Pascua, ¿se acuerdan? Porque les dije que Jesús muere en la Pascua, esta es su última Pascua. Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Varias veces en Juan nos dijo ya que lo quisieron matar, pero Juan nos aclara que no le pudieron poner una mano encima porque no había llegado su momento. Pero aquí sí ya llegó su momento. Entonces, una vez que Jesús sabe que ha llegado el momento de morir vicariamente por su pueblo, va a preparar a sus discípulos. Y luego nos da una referencia muy clara de que lo que sigue a continuación en la vida de Jesús va a demostrar de una manera superlativa su amor. Dice que había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Lo que está a punto de suceder es la demostración de amor más excelente que se ha dado en este planeta. O sea, Cristo subió la barra como para decir, ¿sabes lo que es realmente que te ame hasta el final? Ve lo que va a pasar desde este momento en adelante, lo cual consigue su clímax en la resurrección, en la crucifixión y posteriormente en la resurrección. Entonces, esta sección del 13 al 17 nos va a estar hablando mucho de varios temas que ya conocemos, como la soberanía de Dios en la salvación, como la obra del Espíritu Santo, Cristo como el único que te puede salvar, ¿no? Y nos va a estar hablando mucho del amor. Entonces, está aquí Juan como que dejándonos claro que lo que va a pasar desde este momento a continuación nos va a mostrar cómo Cristo sube esa barra de lo que significa que ames a los demás. Dice que era la hora de cenar y el diablo pues ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Ya sabemos que Judas está por traicionarlo, está por entregarlo, simplemente él lo vendió a la élite religiosa que quería muerto a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que él procedía de Dios y regresaría a Dios. Cristo tenía muy claro cuál era el propósito de su encarnación. Hay muchas series y hay muchas películas que nada tienen que ver con la Biblia, pero que dicen que son películas de Jesús, donde te pintan a un Jesús que en realidad él no sabe que es Dios hasta que después como que lo descubre y él primero pues como que se quiere casar con una muchacha. O sea, nada de eso tiene sustento escritural. Cristo tenía una misión en particular y él la conocía. Entonces, él sabía que había llegado su momento, estaba próximo a morir, pero también sabía que estaba próximo a resucitar y a ser entronizado con su Padre, a ser glorificado con su Padre.
Y noten cómo Juan nos dice esto antes de lo que va a decir en el versículo 4. O sea, lo que la Biblia te dice tiene un propósito. El orden de las cláusulas tiene un propósito. No es como que Dios escribió ahí más o menos al azar y a ver qué sale. No. Si te está diciendo que Jesús sabía que él tenía autoridad sobre todas las cosas y que él procedía de Dios y que iba a regresar a ser entronizado con Dios, es importante porque en el versículo 4 Jesús va a hacer algo que es contraintuitivo. Dice, así que se levantó en la mesa donde estaban comiendo, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y entonces Jesús, consciente de su autoridad, consciente de su dignidad, consciente de su valor, consciente de su deidad, él tomó en sus manos el realizar un trabajo que en la cultura judía del primer siglo se encontraba reservado para los esclavos y no para cualquier esclavo. Este trabajo era el trabajo más humillante que había en el primer siglo, entonces incluso tenía que hacerlo un esclavo gentil. O sea, no podía ser cualquier esclavo. Aún para los esclavos, este trabajo era demasiado bajo. Entonces, quien generalmente, vamos, hacía esto, pues era el esclavo más bajo en el rango de una casa, porque era el trabajo más humillante que se podía realizar. Y era común que se hiciera porque recuerdan, en estos tiempos, pues no tienes caminos de concreto, es tierra, tienes sandalias, caminas, pues te ensucias los pies. Era una práctica de cortesía, muy palestina, que simple y sencillamente se lavaran los pies. Pero lo que aquí está pasando es que Jesús está tomando un trabajo que para tu mente y para la mente de Simón Pedro no le corresponde. O sea, ¿cómo es posible que el maestro, cómo es posible que el Mesías esté tomando en sus manos un trabajo tan bajo, tan pobre? Por eso Simón dice, cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Tú a mí me vas a lavar los pies. Porque Pedro entendía que lo que Cristo estaba haciendo en este momento era en exceso humillante para él. Pero recuerden que Cristo, dice Filipenses, cuando se encarna en sí mismo, eso ya fue humillación. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios 3 veces santo, tomó forma de un hombre. Entonces, para Dios, el simple hecho de encarnarse ya manifestaba la doctrina de la humillación de Cristo. Entonces, Pedro no lo puede entender, porque él entiende que ese trabajo no es digno ni para un esclavo, sino para el más bajo de los esclavos. Entonces, tú a mí me vas a lavar los pies. Jesús contestó, básicamente, Pedro, vamos, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y Pedro, siendo como era Pedro, ¿no? Sumamente impulsivo y muy echado para adelante y muy proactivo, le dijo, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Yo no voy a participar en que mi maestro, en que mi amigo se humille delante de mí. Esta reacción que tenía Pedro era lo más natural. ¿Por qué? Porque Cristo estaba tomando en sus manos uno de los trabajos más humillantes que existían. Entonces dijo, no, tú a mí no me lavas los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecer. Cristo acá está tomando una vasija con agua que en realidad está simbolizando una cosa mucho más elevada. El propósito principal no era simplemente que les lavara los pies, sino mostrarles que Él es Jesucristo, el único que les puede limpiar de su suciedad y de su inmundicia. Desde luego, en términos espirituales. O sea, Cristo está, digamos, usando una tinaja con agua como un símbolo de una realidad espiritual mucho más profunda, que es solamente en Cristo
encuentras la limpieza que tu alma necesita. Entonces Cristo le dice, Pedro, si yo no te lavo, tú no vas a ser mío. Entonces en ese momento Pedro contesta, entonces también quiero que me laves las manos, la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Entonces Pedro, cuando entiende esta realidad, dice, Señor, pues no solo los pies, sino báñame completito. ¿Por qué? Porque él ama a su Señor y él le quiere pertenecer a su Señor. Pero noten, por favor, noten, porque esto es bien importante, que antes de que Jesús se humillara, el versículo anterior nos dice que él sabía la autoridad y la dignidad que tenía. ¿Esto por qué es tan importante? Porque a nosotros Dios nos llama a que vivamos en humildad. Y andar en humildad no compromete quién eres. Si alguien como Jesús, que conocía su rango, su autoridad, su deidad, que próximamente iba a estar entronizado por encima de todos los cielos, si alguien como Jesús, que sabía que era Dios en la carne, no tuvo problema en realizar una tarea mundana, una tarea, digamos, como muy humillante, porque sabía que no comprometería quién era él. Nosotros como cristianos, y lo vamos a ver ahorita, tenemos que seguir su ejemplo. No hay tarea demasiado baja para un cristiano que Dios te mande realizar. No hay tarea demasiado humillante que digas, no, yo no voy a hacer eso. Porque lo que Jesús está mostrando aquí, ok, vamos, además de que simboliza la purificación espiritual que solo Él puede dar, Jesús está amando a sus discípulos. Por eso es que comienza este capítulo y nos recuerda que Jesús les amó durante su ministerio terrenal y los amó hasta el final. O sea, los va a amar de una manera que no te puede caber en la cabeza. Pero aquí empieza mostrándoles cómo se ve entonces el amor en acción. Porque entonces el amor en acción se ve y se traduce en servicio a los demás. Y hay gente a la que Dios le ha dado ese don, el don de servicio, porque también es un don. Y es gente que sirve de una manera increíble. Pero aunque no tengamos ese don, nosotros estamos llamados a servir. Y cuando no queremos servir, lo único que se está manifestando es nuestro corazón pecaminoso. Entonces aquí Cristo está con sus discípulos, les lava los pies. Ya Pedro le dijo, Señor, quiero que me lave no solo los pies, cuando entiende que Jesús se está refiriendo a una realidad espiritual. Pero Cristo le dice, en el 10, dice que Jesús respondió, una persona que ya se bañó, que se ha bañado, pues, y que se ha bañado bien, no necesita más que lavarse los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. ¿Esto qué significa? Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo ya te lavé. Pero en tu caminar diario te ensucias los pies. Entonces, una persona que ya fue lavada por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, ya en la justificación, en el perdón de los pecados, ya la bañó Dios y la limpió. Cuando camine todos los días como aún mora el pecado en su vida, como ya lo vimos en Romanos, va a necesitar solo lavarse los pies, pero ya no todo el cuerpo, Pedro, porque él le dijo, quiero que me laves completo hasta la cabeza, todo, dice Pedro, tú ya estás limpio. Solamente te hace falta lavarte los pies. Esto, desde luego, nos refiere a otra realidad espiritual, donde nos explica que cuando un cristiano es justificado, Dios lo ve como limpio completamente. Dios le lava completamente. Sin embargo, en tu caminar diario, te vas ensuciando los pies, porque aún el pecado mora en ti. Entonces, el cristiano que ya fue justificado por Dios, solo necesita la obra de santificación del Espíritu. Y es entonces el propósito por el cual tú hoy como cristiano, y si eres cristiano, esto que te voy a decir es una práctica que es
cotidiana en ti. Todos los días le pides a Dios perdón por los pecados que has cometido ese día. Y hay unos de los que eres muy consciente y vas y le pides perdón. Y hay otros de los que ni siquiera te das cuenta que cometiste. Pero en la Biblia tenemos como ciertas incidencias donde podemos ver que la gente le pide perdón a Dios por los pecados que conoce y por los que le son ocultos. ¿Por qué? Porque sabemos que pecamos ese día. Pero la pregunta es, si Dios ya me perdonó todos mis pecados, ¿por qué tendría que pedir perdón todos los días por los pecados que cometo? Uno, porque la Biblia nos instruye de esa manera, de manera muy clara, cuando Cristo le enseña a sus discípulos cómo tienen que orar. Cada día deben pedir perdón, o sea, tienen que pedir perdón por sus pecados. Pero sobre todo porque esto nos remite a una realidad más teológica y se refiere a que Dios ya te perdonó como un juez. La pena de tus pecados, el castigo que merecían tus pecados ya fue cancelado porque alguien ya lo pagó y ese fue Jesucristo en la cruz. Entonces, el juez del universo ya te declaró justo. O sea, ya tu deuda cancelada, ya la pena no existe porque Cristo ya la tomó sobre él mismo, lo cual se demuestra en su crucifixión y luego en su resurrección como que Dios vindica su sacrificio. Pero una vez que Dios es tu juez y te perdona, ya no tienes a Dios como tu juez, sino lo tienes como tu padre cuando te adopta en su familia. Entonces ya tu relación con Dios ya no es una relación de juez condenado, sino es una relación de padre-hijo. Y entonces ese perdón diario, ese que te laves los pies, que dice aquí Cristo, se refiere al perdón que tú le pides a Dios como tu padre, ya no como tu juez, porque todos tus pecados ya fueron perdonados en Cristo, pero tú sigues ofendiendo a tu padre todos los días. Y esa filiación que tienes con tu padre es inquebrantable. Los que son hijos o los que tienen hijos saben que aunque tu hijo se porte mal, que aunque tu hijo sea rebelde y merezca castigo, no deja de ser tu hijo. Tú puedes enojarte con tu hijo, pero le amas, porque esa filiación, esa relación que te une con tu hijo, nunca desaparece, porque es tu hijo. Y es lo mismo con Dios. Cuando dice Cristo, Pedro, tú ya estás todo limpio, es porque Dios ya te justificó, ya te bañó, ya te lavó. Pero pero esta santificación de los pies, esta limpieza que requieres diaria, ya no es de Dios como tu juez, sino de Dios como tu padre. Y así como cuando tú enfadas a tu padre está contigo. La Biblia te dice claramente que Dios como tu padre te puede disciplinar cuando pecas y no te arrepientes. Que Dios como tu padre cierra sus oídos a tus oraciones cuando estás pecando. Y que Dios como tu padre te llama a que confieses tus pecados y recibas su perdón paternal diario. Eso es lo que está pasando aquí. Cristo les está ejemplificando esto. Básicamente les explica, ustedes no necesitan como que los lave completos, porque ya todos están limpios. Solo necesitan el perdón diario de un padre que les está santificando. Pero nos aclara y nos dice, aunque no todos. Esto es bien interesante porque no es como que Judas, el que lo va a traicionar, era salvo y luego lo traiciona y perdió su salvación. En el momento en que Cristo dice que no todos están limpios, nos está diciendo de manera muy clara que no todos han sido justificados, que no todos son verdaderos creyentes, que hay alguien que aunque anda con ellos y aunque habla como ellos y aunque hace todas las señales y milagros que Cristo les dio que ellos hicieran, esta persona no está limpia. Esta persona no ha sido justificada. No es como que perdió su salvación, no es como que estaba limpia y luego toda completa se volvió a manchar, porque Cristo ya les dijo, ustedes están limpios, solo necesitan que se les laven los pies. Esta persona nunca fue lavada en primer lugar. Y el 11 nos dice, pues Jesús sabía
quién lo iba a traicionar. O sea, por si te quedaba dudas, él se está refiriendo a Judas. Dice, a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Él sabía que no todos sus discípulos eran salvos. Él sabía que había uno que era adversario. Él sabía que había uno que era un falso creyente. Él sabía que había uno que no había sido justificado y que no tenía a Dios como Padre. Después de lavarle los pies, lo cual otra vez es un acto de amor y de servicio, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Entonces, una vez que Cristo les da una lección, vamos a decir, kinestésica a sus apóstoles, o sea, una lección que les muestra haciendo las cosas, les dice, quiero saber si ustedes han entendido por qué hice lo que hice. Y luego les aclara, ustedes me llaman rabí y señor, o maestro y señor. Y tienen razón porque eso es lo que soy. O sea, yo tengo un rango de autoridad por encima de ustedes. Soy su rabí y soy su curios, que curios es el Señor, y yo lo soy. O sea, tienen razón en que me llamen por ese rango. Luego le dice, y dado que yo, su curios y su rabí, su Señor y su maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lo que acabo de hacer es mostrarles cómo quiero que amen. Y esto guárdenlo aquí en su mente porque va a ser clave para interpretar algo que vamos a leer en un momentito. Lo que les acabo de mostrar es porque quiero que vean cómo se ve el amor que yo les mando tener. Entonces, en la mente de los discípulos comprenden que es un amor que se humilla por el bien de los demás. Es un amor que está dispuesto a experimentar la humillación por el bien de los otros. Y Cristo dice, sigan mi ejemplo. Yo hice esto no para que digan, mira qué padre, sino para que se acuerden y me saquen una foto con la mente, lo que estoy haciendo, y luego ustedes lo repliquen. Porque de hecho, eso significa ser cristiano. Allá, por ejemplo, cuando llegamos con Hechos, vemos que en Antioquía es en la ciudad donde primero le llamaron cristianos a los cristianos, porque antes eran los del camino, pero les llaman cristianos a los cristianos, porque las raíces griegas, Cristos anos, quiere decir pequeño Cristo. Lo que la gente decía es, esta gente son como Cristos chiquitos, son como Cristos que quieren imitar al Cristo grande. Por eso es que dice, yo les acabo de dar un ejemplo para que ustedes lo sigan y yo quiero que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Entonces, en este momento Cristo ya le está diciendo, quiero que amen a sus hermanos de una manera que esté incluso dispuestos ustedes a recibir y a sufrir humillación por el bien de los demás sin ningún problema. Porque como Cristo ya les explicó y les explicará, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Básicamente es, cuando tienes una relación de subordinación entre un amo y un esclavo, o uno que envía el mensaje y el mensajero, ahí hay una relación de el más alto y el más bajo, el mayor y el menor. Dice básicamente, el menor no es más grande que el mayor. Ustedes son los menores, yo soy el mayor. Ustedes no son más grandes que yo. Entonces no se pueden quedar en su silla diciendo yo no lavo pies. No, tienen que hacer lo mismo que yo hice. Ahora, desde luego esto no significa
Que lo que Cristo está mandando es que el día de hoy tú tomes una tinaja y le laves los pies. Pues, bueno, si lo quieres hacer, no es pecado, pero eso no es lo que está diciendo acá. Es una práctica cultural que involucraba un servicio humillante. Hoy hay muchas iglesias que creen que son bíblicas cuando hacen servicios donde unos a otros se lavan los pies. ¿De qué sirve que le laves los pies al hermano para que te sientas como más piadoso y luego simplemente no lo amas? O sea, no ese es el punto. El punto es, tienen que estar dispuestos a convertirse en los más bajos y tienen que estar dispuestos en hacer los trabajos más bajos por amor a los demás y entonces estarán viviendo como yo vivo. Y entonces dice el 17, vamos, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces, desde luego esto que Cristo está haciendo aquí, bueno, que lava los pies, está mostrando, como les dije al principio, la humillación que comenzó para él desde que se encarnó, pero que iba a terminar en una cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, muere humillado. O sea, no era como, pues como que glamuroso estar colgado en una cruz. Estabas colgado desnudo con delincuentes. O sea, él está cada vez yendo más rápido por ese camino de humillación, pero al mismo tiempo cada vez está yendo más rápido por ese camino de amor. Cada vez les está mostrando más que él les está subiendo como que esa barra de cuál es el ejemplo de cómo deben de amar. Pero si tú lo haces, si tú vives de esta manera, si yo vivo de esta manera, Dios te bendecirá por hacer lo que estás haciendo. Y muchos fallamos con esto. Si somos honestos, muchos fallamos con esto. Y eso es un pecado. Y Dios nos llama a arrepentirnos. Entonces, nunca digas, esto es demasiado bajo para que yo lo haga. Nunca digas, esto es demasiado bajo para que yo lo haga. Porque ahí cuando estás haciendo algo que en tu visión aparentemente resulta humillante, si eso redunda en un bien físico o en un bien espiritual para tus hermanos, eso es algo que debes de hacer. Y digo, eso es algo que Dios bendice y eso es algo que Dios celebra. Luego Cristo continúa en el versículo 18. No les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Lo que les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo, el ejemplo que les estoy dando de amor en realidad no es para todos. O sea, este mandato que les estoy dando de que se amen unos a otros solo es para los creyentes, pero en su caso no es para todos, porque yo conozco a los que yo he elegido. Los discípulos no eligieron a Jesús. Jesús eligió a los discípulos. Ese principio está siempre corriendo en la Biblia. No es como que el patriarca, no, pues los Abraham ahí en Ur con los caldeos, que él era, digamos, idólatra, todo esto, no es como que él eligió a Dios, Dios lo eligió a él. No es como que Moisés eligió a Dios, Dios lo eligió a él. Y el que tú me digas, los profetas, Jeremías, Dios le dice desde el vientre, o sea, desde el vientre yo te amé, quiere decir yo te elegí. Entonces, siempre en la Biblia me va a presentar que Dios elige a los que son suyos. Entonces Cristo dice, yo conozco a los que yo he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. ¿Quién come contigo, tu amigo? No quiere decir ahí, como piensan algunos, que estaban metiendo, o sea, que tenía que ser la persona que estaba ahí comiendo del plato. Jesús, todos comían del mismo plato, todos mojaban el pan ahí mismo, pero el punto es, ¿con quién comes tú? Con tus amigos. Mi amigo se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando sucedan crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Yo les estoy diciendo esto de una vez para que cuando pase, para que cuando vean, entiendan que yo soy el ungido de Dios. Y Cristo sabe cuál va a ser el ministerio que los apóstoles van a tener.
van a ser sus enviados, sus mensajeros, que lo primero que van a estar gritando por las calles es: lo acabo de ver resucitado. Y Cristo dice: el que los reciba a ustedes me va a recibir a mí, y el que me reciba a mí reciba a mi Padre, porque es una cadenita. Él me envía y yo los envío. Entonces, quien reciba a los que yo envío, recibe al Padre quien me envió. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Y ahí están los 12, sus más íntimos. Ya no están las multitudes, ya no están los que gritaron ahí cuando entró, vamos, en Jerusalén: bueno, que bendito el que viene en el nombre del Señor, hijo de David. Están sus amigos, y les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Noten que no es como que, pues es Judas. Es obvio que es Judas. ¿Quién más pudiera ser? Tiene que ser Judas. No sabían. Porque Judas se comportaba como un discípulo, porque Judas estaba con ellos, porque Judas hacía lo mismo que hacían ellos. Judas tenía el mismo poder para sacar demonios, porque ese poder se lo dio Jesús. Judas tenía el mismo poder para sanar enfermos y para resucitar muertos, porque ese poder se lo dio Jesús. Entonces, Judas es como ellos, Judas se comporta como ellos, Judas se expresa como ellos, Judas sabe cómo hablan los discípulos y él habla como uno de ellos. Entonces, Judas se mimetiza tanto entre los discípulos que nadie sabe quién es. Esto es importante porque una y otra vez cuando encuentras en la Biblia las exhortaciones de que están creciendo al mismo tiempo trigo y cizaña, los falsos y los verdaderos están creciendo al mismo tiempo, no siempre es tan sencillo saber quién es quién. Es decir, solamente enfocándote en ciertos rasgos de conducta externa. Porque aquí tienes a 12 hombres que si tú los pudieras ver espiritualmente, hay 11 que estaban limpiecitos, solo con los pies sucios, pero lo demás tú los veías sus almas limpiecitas, y si veías al 12, tú veías una persona absolutamente podrida, pero por fuera se parecía. Por eso es que ellos no saben como de inmediato quién es. Entonces, ¿qué dice el 23? El discípulo a quien Jesús amaba. Esto es importante, creo que lo vimos cuando comenzamos a ver Juan. Juan nunca se menciona a él como por nombre en su evangelio. Él se pone, digamos, el mote de el discípulo al que Jesús amaba. Y no quiere decir que lo amara a Jesús más que a los demás, simplemente Juan está celebrando que Cristo le ama. Y él, por un tema de tal vez, digamos, humildad o lo que sea, no quiere mencionarse a sí mismo. Entonces, cada vez que se refiere a Juan, dice el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, dice que este estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro está curioso, por lo menos. Simón Pedro está intrigado y le hace señas a Juan para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? ¿Quién es quien te va a traicionar? No lo sabemos. En los paralelos dice que, bueno, que decían: ¿seré yo? No me digas que voy a ser yo. No sabían. Incluso dudaban de cada uno, o sea, de cada uno de sí mismo. Entonces Juan le pregunta: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Ahí Judas traiciona. Esto, recuerden, es el aposento alto. Es el discurso. Aquí Judas ya traiciona. Porque cuando Cristo, oye, a ver quién es el que le doy este pan, y se lo da a Judas. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Noten que no hay ninguna instancia en la escritura donde Satanás haya entrado en un creyente. No lo vas a encontrar jamás, jamás, jamás en toda la Biblia. Nunca vas a encontrar que Satanás pueda entrar en un creyente. Pero él sí pudo entrar en Judas, porque como ya nos dijo acá, no todos están limpios.
porque Judas no era un creyente verdadero. Entonces dice que Satanás entra en él, Judas traiciona. Aquí Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Pero tan ciegos estaban que ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Y no nos debería de sorprender porque ya varias veces Cristo les dijo, me van a matar y voy a resucitar, y ninguno lo entendió. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar por la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Estaban tan ciegos que no entendieron que cuando Jesús le dijo, lo que vas a hacer, vete a hacerlo ya. Ah, pues es que quiere que vaya, vamos a pagar como por la comida o que lleve pues una limosna a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Hasta acá tienen dudas, preguntas. No. No. Solamente quiero enfatizar algo. Si bien Judas fue elegido por Dios para este propósito, como lo van a leer después en la escritura, la Biblia lo presenta a él como el responsable de su pecado. Él es responsable de su pecado. Ahí vamos en otras instancias, Cristo dice, de verdad, a mí me van a matar, ¿no? Como está escrito en las escrituras. Pero hay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Pero hay el hombre que entrega al Mesías. Hay del hombre que me está traicionando, porque dice, mejor le hubiera sido a tal hombre no haber nacido. Entonces, de entre la raza humana, no me queda ninguna duda, de entre la raza humana, la persona que va a tener una condenación más insufrible, insoportable en el infierno, más que Hitler, es Judas. Cuando Cristo se lamenta por él y cuando te dice, mejor, créeme, mejor hubiera sido que no nacieras, es porque estás frito. Pero aunque Judas, y lo voy a refrasear, pero aunque Judas es responsable de su pecado, ese pecado, esa traición no está fuera del control soberano de Dios, porque Dios la usa para lograr los propósitos que él decretó de antemano. Entonces dice que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Judas se fue. En cuanto Judas dice que sale de donde estaban, con la Pascua, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios será glorificado. Ha llegado el momento, ahora sí, para que yo sea glorificado. Y al glorificarme yo, glorificaré a Dios y Dios me glorificará. 32. Porque al hacer la voluntad de Dios, yo le voy a glorificar, yo le voy a traer gloria. Este es un principio para nosotros también. ¿Tú quieres glorificar a Dios? Siempre decimos, yo quiero glorificar a Dios. ¿Sabes cómo glorificas a Dios? Haz la voluntad de Dios. Si haces la voluntad de Dios, estás trayendo gloria al nombre de Dios, estás adscribiendo la gloria que Dios merece tener. Pero Cristo sabe que su momento ya llegó. Él está por entrar en su gloria porque sabe que no se va a terminar todo en la tumba. Y por lo que Cristo hace de seguir al pie de la letra la voluntad de Dios, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Yo le glorifico, y porque yo le glorifico por medio de mi obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, Dios me glorificará a mí. Es interesantísimo ver cómo Cristo finca la glorificación a Dios por medio de su obediencia tan difícil, porque Él sabe lo que viene. Y si no les queda claro, recuerden acá, cuando nos dijo entonces Jesús, muy angustiado, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Jesús estaba angustiado. O sea, Él no fue riéndose a la cruz. Por eso Isaías dice, varón de dolores, cuando está refiriendo a Cristo.
varón de dolores, experimentado en quebranto. Mis queridos hijos, 33, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. O sea, yo estoy por irme a mi gloria, ya no me van a ver aquí en la tierra. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. A ver, Jesús, ¿cómo que un nuevo mandamiento? Si la Biblia desde el principio me llama al amor, o sea, digo, desde el Pentateuco. Nada más lee la ley judía y una y otra vez te va a estar hablando a que ames. Y Jesús ya varias veces les dijo antes que amen. Entonces, ¿por qué dice que es un nuevo mandamiento? No es un nuevo mandamiento por cuanto al contenido del mandamiento, sino un nuevo mandamiento por cuanto a la extensión y a la implicación y a la aplicación del mandamiento, porque Cristo acá se los acaba de mostrar, cuando les lavó los pies, tomando un trabajo absolutamente servil. Cuando les dije, Cristo subió esa barra de, te voy a decir cuánto debes de amar. Entonces, básicamente, este mandamiento no es como que nuevo en el sentido de que nunca les he comentado esto, sino les voy a decir qué tanto, qué tan grande, pues, debe de ser su amor. Ámense unos a otros. Ese es el mandato del Señor. Unos a otros. Tienes que amarlos. Aquí, generalmente, y de manera exegética, como muy en el contexto, él se está refiriendo entre creyentes. Pero no te preocupes porque también tienes que amar a los que no son creyentes. Incluso si son tus enemigos. Dios te dijo, ama a tus enemigos. O sea, tienes que amar. Pero este es el mandato. Con el tipo de amor con que yo les estoy mostrando que deben amar, así de alto, así deben de amarse unos a otros. ¿Cómo lo sabemos? Tal como yo los he amado. Les acabo de mostrar lo que mi amor es capaz de hacer y mostrar más adelante todavía. Pero de la misma manera en que yo los amo, ustedes deben amarse unos a otros. Sería muy sencillo si Jesús no nos hubiera puesto un modelo a seguir, es decir, como un estándar que tenemos que alcanzar. Y no nos dijo, como ustedes se les ocurra, ámense unos a otros. O como les nazca hacerlo, ámense unos a otros. Cristo está diciendo, tal como yo los he amado, de la misma manera, con la misma magnitud, con la misma humillación, con el mismo sacrificio con que yo los amo a ustedes, ustedes deben amarse unos a otros. Así deben amarse ustedes entre creyentes. Y luego viene algo que de verdad, nada más porque no nos detenemos a pensar y porque todavía tenemos mucho pecado en nuestra mente que no nos deja ver con claridad la luz de la palabra de Dios, pero Cristo dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Aquí Cristo tuvo toda la oportunidad para decir, a ver, te voy a decir cómo identificar a un cristiano, ¿no? Y ahí te dan 5 características. No, te menciono una. Y noten que no dice el conocimiento de la Biblia que tengan va a ser la prueba para el mundo de que son mis discípulos. Noten que la prueba es para el mundo que observa. La prueba es para el incrédulo. Hay una manera en que Dios determina que el incrédulo sepa que tú sigues a Jesús y yo lo sigo también. Y esa manera no es, fíjense bien, no es por cuánto conocimiento tengas de la Biblia, el cual desde luego debes tener porque es lo que Dios te manda hacer también y no es malo. O cuántos grados académicos tengas, o a cuántos seminarios hayas ido. La clave, la única prueba ante el mundo, porque recuerden, esta prueba es para el mundo, no es para el cristiano, es para el mundo. La prueba para el mundo de que ustedes son míos, son de Jesús, es el amor que se tengan unos por otros. ¿Cuál amor, Jesús? Un amor como el que yo les he prodigado. Y aquí tenemos un problema.
Aquí tenemos un problema porque, otra vez, si Cristo no nos hubiera dejado un modelo, pues, o sea, ¿sabes qué? Mira, vamos a calificarlo como con la campana, no me acuerdo cómo, creo, ese tema, vamos, estadístico, no me acuerdo cómo se llama, pero es como cuando te califican como con la campana, ¿no? De, a ver, vamos a ver, el que sacó, o sea, de todo el grupo, el que tuvo más buenas es el 10, aunque nada más hayan sido 10 buenas y fueran 100 preguntas, bueno, si el que máximo sacó son 10, entonces tú tienes 10 y ya de ahí voy para abajo. Así no funciona. Dios nos dejó un estándar y ese es un estándar inamovible y es tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Es decir, sacrificialmente. Y siempre decimos esta palabra. Y muchas esposas llegan con sus maridos y dicen, tú me tienes que amar de forma sacrificial. Y sí es cierto. Pero sabes qué, tu esposa también tienes que amar a los demás de la misma manera sacrificial. Es lo que a veces se pasa de perspectiva. Como que nada se centran en 2, 3 versículos en Efesios, pero en realidad Cristo nos ha llamado a todos, hombres y mujeres, a que nos amemos unos a otros de manera sacrificial. Lo que está diciendo Cristo ahí, vamos, en Efesios es un tema particular del matrimonio porque es una realidad entre Cristo y su cuerpo, pero la realidad del amor cristiano sacrificial es para todos y es con todos. Y aquí es donde cada quien debería de hacer como que un inventario, ¿no? ¿Cuánto amo a los demás? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar de mi tiempo por los demás? Si de repente te hablan, hoy fíjate que, vamos, el hermano tal, se le ponchó su llanta y no tiene quien lo ayude, y tú estás en tu casa, como que, ay, no, tengo que pararme, irme, ¿no? O sea, alguien más que lo haga. Ahí tú no estás mostrando amor. Es muy triste esto que voy a decir, y sí es muy triste, pero ahí cuando encuentras a un cristiano que ama profusamente, te sorprendes. Dices, wow, vine con estos hermanos y siento tanto amor o sea, y me muestran tanto amor. Es triste que te sorprendas, porque esa debería ser la norma en todas las iglesias cristianas, y en tu vida y en mi vida, porque esa es la única prueba de que realmente somos sus discípulos. Entonces, la pregunta acá es, y claro, no vamos a amar de manera perfecta como Jesús, pero tenemos que intentarlo, tenemos que esforzarnos, tiene que ser un amor intencional, y no es un amor de sentimiento, es un amor de decisión. Pero estamos dispuestos a sacrificar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vida por alguien. O preferimos nuestra comodidad. Porque este versículo chiquito debería de taladrarnos todos los días la cabeza para que busquemos, desde luego hay gracia y hay perdón y redención en Jesucristo y busquemos que su espíritu nos capacite, pero para que nuestro amor sea tan claro ante el mundo que la gente diga, esos cuates tienen algo raro. Esos cuates no son normales. Por eso es que cuando tú amas a tus enemigos, y como dice MacArthur, nunca, nunca eres más como Dios que cuando amas a tus enemigos, porque es algo totalmente contraintuitivo y contracultural. La gente no ama a sus enemigos. La gente se pelea con sus enemigos y odia y aborrece a sus enemigos. Pero ahí donde el cristiano ama a los que le hacen cosas malas, la gente dice, ¿de qué se trata esto? Entonces, el amor es la prueba de que le pertenecemos a Cristo. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, porque recuerden que les dijo, ya me voy, y donde me voy, en este momento no pueden ir. Y Pedro, que es el preguntón, Pedro, que es el que siempre quiere saber, Pedro, que es el que siempre habla, es muy impulsivo. Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después.
Cristo ya le está diciendo aquí algo a Pedro desde antes de que él sepa nada, le está diciendo, a ti también te van a crucificar. Tú también vas a morir como yo voy a morir. No por lo mismo, no con el mismo efecto salvífico para nadie, pero me vas a seguir en martirio a la cruz. Hoy no, todavía no, Pedro, pero después sí me vas a seguir. Y de acuerdo a la tradición, Pedro murió crucificado. Y cuando le están crucificando, él pidió ser crucificado de cabeza, porque dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor. Entonces Pedro no se queda con la duda y le dice, pero ¿por qué no puedo ir en este momento, Señor? ¿Por qué ahora mismo no puedo ir? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. Si tú te refieres a la muerte, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo no sé de qué estás hablando. Si esto se trata de morir, vamos, venga, yo voy. Yo voy contigo, yo muero. Aquí estoy, yo muero por ti. Cristo le dice, básicamente, ¿cuál morir por mí, Pedro? Sé que le contestó Jesús, ¿el morir por mí? Pedro, te digo la verdad. Tú dices que estás dispuesto a morir por mí, pero te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y aquí comienza otra traición, otra historia de traición. Porque noten que siempre que llegamos, o sea, vamos a, cuando Cristo está por ser crucificado, todo el mundo como que se enfoca en la traición de Judas, que, o sea, es una traición completa y absoluta. Pero al mismo tiempo la Biblia te va a estar contando como la historia de dos traidores, porque Pedro también va a traicionar al Señor. Y entonces tú lo vas a leer y te lo cuentan todos los autores bíblicos como paralelo, como si fuera una novela. Es como la historia de dos traidores, porque los dos están traicionando, pero al final uno va a terminar suicidado y en el infierno, y el otro va a terminar siendo un pilar de la iglesia. Y la clave ahí va a estar en las palabras griegas que se usan para cada persona. Lo vamos a ver después. Pero ahí cuando Judas dice que llora y dice yo entregué sangre inocente y va con los fariseos y les avienta el dinero como que se está, digamos, arrepintiendo, él no tuvo arrepentimiento, él tuvo remordimiento. Métamelomai es la palabra. Métamelomai tuvo remordimiento. Pero Pedro tuvo metanoia, tuvo arrepentimiento. Uno te lleva a la vida, el otro te lleva a la muerte. Pero vamos a estar viendo dos traidores, casi en paralelo, están traicionando, pero los resultados finales van a ser absolutamente diferentes de los dos. Aquí nos vamos a quedar. Ya es hora de terminar. Yo pensaba que íbamos a hacer también el 14, pero no nos dio desde luego tiempo. Entonces, pero no hay prisa. Porque como les digo, del 13 al 17 vamos a estar viendo este discurso del aposento alto. Todo esto está pasando en el momento en el que están ahí ya con la última Pascua. Judas ya nos dijo, acuérdense, Judas ya se fue, Judas ya traicionó. Y el clímax de toda esta sección vamos a llegar al capítulo 17, que para mí es mi capítulo, yo creo que favorito dentro del Evangelio de Juan. Pero, pero es toda una sección y totalmente cristológica y se van a estar enfatizando muchas veces temas como la soberanía de Dios en la salvación y sobre todo el amor que se demuestra. Entonces, si nos queremos quedar con algo el día de hoy, con algo que te resalte, quédate con esto. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No cuánto mide tu iglesia, no cuántas bancas tienes, no cuántos miembros hay, no cuántos programas tengas, no cuánto dinero mandes a las misiones, cuánto amas a tus hermanos, cuánto amas a tus hermanos. Y creo que es algo que cada quien debería
de pedirle perdón a Dios, porque aquel que diga, no, yo sí los amo un montón, como Cristo no los amas. Porque aquí está el modelo, tal como yo los he amado, y el mandato es, lo mismo que hice yo, háganlo ustedes. Entonces, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? No. No. Muy bien, entonces un momento voy a detener la grabación.